Bueno, buenas tardes chicas y chicos. Mi nombre es Valmore Rosales. Yo soy con ustedes como tutor de la asignatura de biología con el grupo número 2. Ese día estamos acá en la primera videoconferencia. Les pido mil disculpas si escuchan algún ruido extraño o cualquier cosa. Bueno, el tema que nosotros vamos a desarrollar ese día es las células procariotas y eucariotas. En las células procariotas. En las células procariotas, pros viene de antes y carios de núcleos. ¿Qué es una célula sin núcleo? Sin núcleo celular. Diferenciado, es decir, su ADN no está en el interior de un núcleo, delimitado por una membrana, sino libremente en el citoplasma, que es una región que se denomina área nuclear o nucleoide. Las bacterias son representantes de este tipo de células, como lo vamos a ver un poquito más adelante en la figura número 6. Las células procariotas carecen de organelos de doble membrana, como los cloroplastos, mitocondrias, retículos endoplasmáticos lisos y rugosos, aparato de Golgi y plastidios. Su tamaño es de 1 a 100 micras. Es menor a la de la célula eucariotas, de 5 a 100 micras, siendo en promedio un décimo de diámetro de las células eucariotas. La mayoría de las células procariotas tienen pared celular. La pared celular está formada por cadenas de polisacáridos ligados entre sí por medio de cadenas de aminoácidos completos llamados peptidoglucano. Perdón, me cuesta pronunciar esta palabra. Las cianobacterias y las bacterias fotosintéticas contienen clorofila en estructuras laminares. Algunas bacterias tienen flagelos que constan de un solo microfilamento. Esa es la estructura de la célula procariota. Para comenzar, vamos a comenzar explicando un poquito las partes de ella. La parte roja que nosotros podemos ver es la cápsula. La parte amarilla, que está por acá, es la pared celular. La parte verde es la membrana plasmática. La parte que está acá celeste es el citosol. Estas partes acá pequeñas que nosotros vemos se llaman ribosomas. También está aquí el plasmido, hasta también los pilos. La parte del centro se llama nucleoide cromosoma bacteriano. Y la parte acá de la colita, se puede decir así, se llama flagelo bacteriano. Las células eucariotas. Las células eucariotas o células con núcleo verdadero, su nombre deriva de eu, que significa verdadero, y carión, que significa núcleo. Poseen un sistema de doble membrana
interna muy desarrollado, las cuales forman y delimitan organelos donde se llevan a cabo numerosos procesos celulares, como lo vamos a ver más adelante en la figura número 7. Como la fotosíntesis es en el citoplasma y la respiración celular en la mitocondria. Las células eucariotas son los componentes de protistas, hongos, plantas y animales, los cuales conforman el dominio eucaria. En cuanto al tamaño en promedio de una célula eucariota, una célula eucariote es 10 veces mayor que una célula procariote. En cuanto al material genético, el ADN eucariota posee una organización mucho más completa que el ADN procariote. Ciertos procesos están altamente organizados debido a la localización de las enzimas en diferentes estructuras de la membrana. Por otra parte, las membranas actúan como barreras selectivas, seleccionando el material que entra o sale de la célula. Aquí tenemos la estructura de la célula eucariota. Esta célula está compuesta. La parte principal es el núcleo, pero de esta derivan otros. Está el poro nuclear, que es lo que viene envolviendo, el nucleolo, que es la parte central, la membrana nuclear, que es lo que envuelve al nucleolo. También está el aparato de Golgi, que es esta parte rosada de acá. Esta parte verde que nosotros vemos acá se llama centriolo. Esta también está compuesta por lisomas. La parte interna de la célula también es conocida como citoplasma. También tiene la membrana plasmática, que es la que envuelve toda la célula. Las mitocondrias. También tiene el retículo endoplasmático y el retículo endoplasmático rugoso. Además, de esta parte también se deriva el ribosoma. En cuanto a la comparación entre células procariotas y eucariotas, tenemos diferentes características. Una de las principales es el tamaño. La célula procariota es considerada pequeña, de 1 a 10 micras, y la célula eucariota es un poco más grande, que es de 100 micras. En cuanto a la característica del genoma, en la célula procariota el ADN forma complejos con proteínas no histonas. Se encuentra en el nucleoide, no está limitado por ninguna membrana. Perdón. El ADN, siempre hablando del genoma, de las células eucariotas, el ADN con histonas y otras proteínas organizado en cromosomas distintos y ocupan el núcleo limitado por una clara membrana. En cuanto a la división celular, en la célula procariota, esta tiene la fusión y gemación, no mitosis, mientras que en las células eucariotas sí existe una mitosis.
En cuanto a los organelos con membranas, en la célula procariotes no existe ninguno. En cuanto a la célula eucariotes, existen numerosas mitocondrias, retículos endoplasmáticos, cloroplastos. Esto más que todo se da en las plantas. También existen lisomas y núcleos. En cuanto a la característica de la célula en cuanto a nutrición, por absorción, esto se da en la célula de los procariotes. En algunos casos, este proceso se lleva a cabo por la fotosíntesis, mientras que en las células eucariotes existe la absorción, que viene siendo la digestión de la fotosíntesis en algunas especies. En cuanto al metabolismo energético, sin mitocondrias, que existe en lo de los procariotes. Las enzimas oxidativas están fijas a la membrana plasmática. Y en cuanto a los eucariotes, las enzimas oxidativas se hallan empacadas en las mitocondrias. En cuanto al citoesqueleto de las células, en los procariotes no existen. Estos se encuentran ausentes. Y en los eucariotes, presente y con gran complejidad, existen demasiados citoesqueletos en cuanto a las células de los eucariotes. En cuanto al movimiento intracelular, en los procariotes no existe. Y en las células, en los eucariotes, el movimiento celular es abundante en todas las estructuras celulares. Ahora continuamos. Vamos a continuar hablando un poco de la célula animal. La célula animal es un tipo de célula de la familia eucariótica, de las que se componen muchos tejidos en los animales. Se diferencia de otras eucariotas, principalmente de las células vegetales, en que carece de pared celular y cloroplasto, y que poseen vacuolos más pequeños, debido a la ausencia de una pared celular rígida. Las células animales pueden adoptar una gran variedad de formas e incluso una célula fagocitaria puede de hecho rodear y incluir a otras estructuras. La célula animales está formada por membrana celular o plasmática. También está formada por mitocondria, cromatina, rizoma, aparato de Golgi, citoplasma, nucleoplasma, núcleo celular, nucleolo, centriolos y ribosomas. Aquí tenemos el esquema de una célula animal. El ribosoma es la máquina sintetizadora de proteínas, que es esta que está acá. Está también el peroxisoma, que este se encarga el óxido de ácidos grasos. También está el citoesqueleto, que soporta estructura de las células, también facilita el movimiento de organelos. Esa parte amarilla es el rizoma, que este se encarga de degradar los restos intracelulares. Esta otra que está acá se llama vesícula de transporte,
y transporta lípidos y proteínas entre el aparato de Golgi y membranas plasmáticas. También está esta parte de acá que se llama el complejo de Golgi, que procesa y empaqueta y distribuye proteínas y otros organelos para su exportación. También tenemos acá lo que es el retículo endoplasmático liso. Ese lugar sintetiza los lípidos y metabolismo de fármacos. En la parte central tenemos el núcleo, que contiene los genes o cromatina. También tenemos el nucleolo, que es el centro exacto. Este se encarga de sintetizar el RNA. Aquí también tenemos el retículo endoplasmático rugoso. Ya vimos el liso, ahora vamos a identificar la parte rugosa del retículo endoplasmático. Aquí tiene lugar la mayor parte de la síntesis de proteínas. Y esas partes amarillas son las mitocondrias. Estas se encargan de oxidar el combustible para producir el ATP. También está la membrana plasmática, que es la parte de fuera de la célula. Esta se encarga de regular el movimiento de materiales hacia adentro y fuera de la célula. Y arriba, en la parte superior, tenemos la envoltura nuclear. Esta se encarga de segregar la cromatina, que también está compuesta por DNA, proteínas del citoplasma. Continuamos ahora con lo que es la célula vegetal. Las células vegetales son eucariotas, de la familia de los eucariotas. El núcleo está delimitado por una membrana, una pared celular gruesa formada por celulosa que tiene la rigidez necesaria para evitar los cambios de posición y forma. La célula vegetal contiene una vacuola central que almacena y transporta agua, nutrientes y desechos. Y plástidos, que esa es la estructura que sintetiza los alimentos. La presencia de cloroplastos, por otra parte, convierte a los vegetales en seres autótrofos que producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. Y aquí tenemos el esquema de lo que es una célula vegetal. La parte del centro, esa que nosotros vemos acá, son los vacuolos. Las partes acá verdes es el cloroplasto. Esas partes acá pequeñas que tenemos acá son los peroxisomas. También tenemos esta parte de la célula que se llama laminilla media o capa intracelular. Acá, entre la laminilla, tenemos el espacio de aire. Acá tenemos los ribosomas
libres y también están las mitocondrias. Aquí tenemos ubicados los plasmodesmos. También acá están las paredes celulares de células adyacentes. Y teníamos la laminilla media, que es la misma que aparece acá arriba. Entre la laminilla media se encuentra la pared celular, seguido de la membrana plasmática. Al igual que la célula animal, la célula vegetal cuenta con aparatos de Golgi. Aquí se encuentran ubicados cerca del núcleo el ribosoma. Esa parte que nosotros vemos rugosa se llama retículo endoplasmático o rugoso. Como les mencionaba, aquí se encuentra ubicado el núcleo, que siempre está protegido por la envoltura nuclear. Y dentro del núcleo está el nucleolo. También tenemos el retículo endoplasmático liso. Y así es como nosotros presentamos la estructura, el esquema de una célula vegetal. No sé si por el momento alguien tiene alguna pregunta. Si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, me lo puede hacer saber por medio del chat que tenemos nosotros acá en esa parte de la videoconferencia para poder darle el espacio de escucharlos.
Acá nos pregunta Jonathan Martínez que sí, ¿qué tipo de célula tienen los organismos de reino protista? El reino protista está ubicado dentro de los eucariotes, por lo tanto, vaya, vamos a hacer una pequeña dinámica. Las preguntas que ustedes tengan me las pueden dejar en el foro número 5, el que se habilita, no, perdón, esto pertenece al foro número 4. Necesito que sus preguntas, por favor, me las hagan en el foro número 4 y yo les estaré dando respuesta. Sabemos que su participación es bastante importante dentro de los foros y yo estaré tratando de darles respuesta a lo largo de ese día y de mañana. Bueno, ya para ir finalizando, únicamente agradecerles a todos los aspirantes que han estado participando dentro de esta videoconferencia. Esperamos que haber aclarado un poquito acerca de lo que son las células animales, vegetales, así como lo son las estructuras de los eucariotes. Si en el transcurso de esta semana yo estaré subiéndoles esta presentación, que es bastante relacionada con los temas que ustedes han estado estudiando a lo largo de estas semanas. Yo se las estaré subiendo para que puedan tener como que la facilidad de poder estudiarlas. Y recuerden seguir estudiando los temas anteriores, porque esto es un preámbulo para su prueba de admisión. Con eso creo que me estaría despidiendo y agradecer a todos por su participación.